A ver, nos hemos puesto a pensar cómo se ve el ADN del aprendizaje, cuál es ese código genético que nos lleva de no saber absolutamente nada sobre un tema a dominarlo por completo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a decodificar la mismísima estructura de la maestría, y para eso vamos a usar una herramienta fundamental, la taxonomía de Bloom. Para empezar, hay que entender que todo, absolutamente todo proceso de aprendizaje nace con un objetivo: construir un puente. Un puente que cruza una brecha muy específica. Y aquí lo tenemos, clarísimo. De un lado está el desempeño actual, nuestro punto de partida, y del otro, el desempeño esperado, a donde queremos llegar. Esa distancia que hay entre los dos es lo que llamamos la brecha, esa falta de conocimiento o habilidad que necesitamos solucionar. Y el diseño instruccional, bueno, es la ingeniería, son los planos para construir ese puente y poder cruzar al otro lado. Ahora bien, para que ese puente sea sólido, para que no se nos caiga, necesita unos cimientos bien firmes, ¿verdad? En el mundo del aprendizaje, esos cimientos son 4 dominios que, juntos, abarcan todo el espectro de lo que un ser humano puede llegar a hacer. Pensemos en ellos como los 4 pilares de cualquier competencia. Está el dominio cognitivo, que es básicamente lo que pensamos; el psicomotor, que es lo que hacemos; el afectivo, que tiene que ver con lo que sentimos y valoramos; y el relacional, que define cómo nos llevamos con los demás. Si nos falta uno solo de estos cimientos, toda la estructura del aprendizaje se tambalea. El primer dominio, el cognitivo, es el territorio del cerebro. Es nuestra torre de control. Aquí viven todas nuestras capacidades intelectuales. Cómo analizamos, cómo recordamos, cómo interpretamos la información. En pocas palabras, es nuestro saber. Luego viene el dominio psicomotor, el dominio de las manos. Aquí ya no hablamos de pensar, sino de hacer. Se trata de la ejecución física, de la precisión en los movimientos, de las habilidades manuales. Este es nuestro saber hacer. El tercer pilar es el afectivo, el dominio del corazón. Y ojo, que este es quizás el más profundo, porque moldea nuestro saber ser. Habla de cómo adquirimos valores, actitudes y cómo tomamos conciencia de las cosas. Y por último, tenemos el dominio relacional, el pilar de las personas. Este es el que nos conecta, el que se enfoca en cómo interactuamos, cómo colaboramos y cómo trabajamos en equipo. Es ni más ni menos que el saber convivir. De todos estos dominios, hoy vamos a ponerle la lupa al más conocido de todos, el cognitivo. Y para entender su arquitectura, vamos a usar el plano maestro que nos dejó Benjamin Bloom. Y esto es clave, no estamos viendo una lista de compras. No, esto es una escalera de complejidad y tiene una regla de oro, un código de ascenso que no se puede romper. Es imposible saltarse escalones. Cada nivel tiene que estar 100% consolidado antes de que podamos siquiera pensar en poner un pie en el siguiente. La base de nuestra escalera está justo aquí. Empezamos por el primer peldaño, recordar, que es simplemente memorizar. De ahí subimos a comprender, donde ya podemos explicar las cosas con nuestras propias palabras. Y llegamos a aplicar, que es el punto medio donde ya usamos ese conocimiento para resolver problemas reales. Y aquí arriba, en la cúspide, aquí es donde ocurre la magia. Estos son los niveles superiores del pensamiento. Analizar, que nos permite desarmar la información en partes. Crear, que es el punto más alto de originalidad, donde damos vida a ideas nuevas. Y en la cima de todo, evaluar, la capacidad de emitir juicios y defenderlos con argumentos sólidos. Ok, perfecto. Ya tenemos los planos, la teoría está clara, pero ¿cómo hace un arquitecto instruccional para convertir todo esto en una experiencia de aprendizaje real que se pueda medir? Bueno, pues con herramientas de altísima precisión. Y la herramienta estrella son los verbos de acción. Piénsenlo así. Cada verbo es como un bisturí que permite definir con una precisión quirúrgica el nivel de dominio que esperamos. Fíjense cómo cada uno pertenece a un dominio y a un nivel de complejidad distinto. Miren este ejemplo. Si nuestro objetivo usa el verbo listar, solo estamos pidiendo que se recuerde información, o sea, el primer escalón. Pero si elegimos analizar, la cosa cambia por completo. Ya estamos exigiendo una habilidad cognitiva de nivel superior. Hay que descomponer, encontrar patrones. La elección de ese verbo lo es todo. Ahora, ¿qué pasa si el verbo es operar? El foco cambia radicalmente. Nos movemos al dominio psicomotor. La evaluación ya no es sobre lo que se sabe, sino sobre lo que se puede hacer físicamente. La clave está en la acción, en la ejecución. Y finalmente, si usamos un verbo como valorar, nos metemos de cabeza en el dominio afectivo. Aquí ya no medimos ni conocimiento ni habilidad física, sino algo mucho más profundo.
un cambio de actitud, una postura consciente basada en principios. Y este es el punto crucial, la idea con la que quiero que se queden. El verbo no es una elección al azar, es el corazón de la meta de aprendizaje. Es el que dicta qué se va a hacer y sobre todo cómo se va a medir. Tiene que ser observable y tiene que ser preciso. Para lograr esa precisión, los expertos usan una especie de fórmula, un modelo con 5 elementos clave que, al juntarlos, crean una promesa de desempeño sólida y sin ambigüedades: sujeto, tiempo, acción, condición y finalidad. La gran pregunta entonces no es solo saber cuáles son estos elementos, sino cómo los ensamblamos correctamente. ¿Cómo calibramos ese verbo para que encaje a la perfección con el resto y cree un objetivo que sea prácticamente a prueba de fallos? Porque al final, y esta frase lo resume brillantemente, en el diseño instruccional experto no hay lugar para la improvisación. Cada objetivo bien formulado es una promesa documentada y sobre todo medible. En la próxima entrega vamos a meternos de lleno a ver cómo se escriben esas promesas.